Gracias, Teodoro. Un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen martes. Todavía estamos en lo que llamamos, en la parte clásica, digamos, la democracia representativa. Hacer justamente un reconocimiento a ese modelo de democracia porque supone gobernantes electos y tiene, desde luego, para llamarse así, condiciones básicas: que haya elecciones libres, disputadas, hoy le llamamos competitivas, que haya participación ilimitada, que los ciudadanos en general cuenten con libertades públicas, libertades políticas para, se supone, garantizar que se actúe en torno al bienestar del público. Ahora esos mismos principios los quiere trasladar en la parte teórica, claro, pero desde el punto de vista de su narrativa y de llevarla de allí a la realidad. López Obradorismo con la rama judicial, hacerla de una rama, como llama la Constitución, no electiva, o sea que no se elige, a una rama electiva para elegir justamente a los miembros del Poder Judicial de la Federación. Como sabemos, se ha visto en los días y semanas previas, jueces, magistrados y ministros, pero también a los miembros de los poderes judiciales de las entidades federativas. Aquí es un punto muy importante anotarlo, porque en realidad los asuntos que, como llaman los abogados, los asuntos que tienen que ver con la vida pública del país, más o menos el orden 99% tienen que ver con el orden común, es decir, el orden local, en donde se resuelven la mayoría de los asuntos, están en las entidades federativas. El 1% nada más está en torno de lo que llamamos el Poder Judicial de la Federación, dejarlo anotado. De acuerdo con la iniciativa presidencial, pueden acceder a tiempos de radio y televisión los aspirantes a los diversos cargos, vamos a llamar judiciales, todavía no tienen un nombre y apellido, cargos judiciales, en disputa, pero sin que ejerzan, por ejemplo, actos de proselitismo y que no haya intervención tampoco de los partidos políticos. Más aún, no podrán los aspirantes financiarse ni con recursos públicos ni privados. Todo lo cual, de entrada, abre la impresión de que lo relevante no es necesariamente limpiar al Poder Judicial de la Federación y locales, como dijimos, sino realinear a las tres ramas del poder público en torno al Poder Ejecutivo y construir otra vez un régimen de partido de Estado, el único régimen que hemos constituido en la historia, recuérdese, del sistema político mexicano contemporáneo, como lo apuntó muy bien el clásico de don Pablo González Casanova. Se pretende además sustituir el Consejo de la Judicatura Federal, esa suerte de instancia de evaluación de la Corte, por un Tribunal de Disciplina Administrativa. También en el oficialismo están, dijimos ya, vimos los casos y los resultados, si cabe esa palabra, de su encuesta y para el tema del Poder Judicial y reformarlo, pero no se supone que la elección ya era para ellos y para el público, así lo presentaron, un indicador suficiente. Queda también esa pregunta. Si se trata de establecer, por ejemplo, un régimen de partido hegemónico, un partido de Estado, al final del día solo va a importar la negociación o la manera forzada como ésta se logre entre el presidente en funciones y la candidata ganadora de la elección. Eso es lo que hoy se observa. Uno de los rubros delicados de esa reforma es que, en aras de lograr el oficialismo, el control político de la rama judicial, se irá por la carrera judicial, que en México ha implicado una formación académica especializada, hay que decirlo, para sus miembros, sobre todo los jueces y magistrados. El caso también de la reforma judicial, hay que decirlo, es viable si pasa por considerar el conocimiento experto de jueces y magistrados en el país. Y una reforma constitucional a la manera del López Obradorismo termina por vulnerar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desaparece, por tanto, el concepto que llamamos la democracia constitucional. No desaparece el país, pero sí nuestra democracia y sus efectivos contrapesos. No se olvide, además, que en la semana que termina adquieren categoría de leyes vigentes, la de amnistía, por ejemplo, para que el presidente de la República la expida a favor de cualquier persona en cualquier momento procesal. Hay que preguntarse a quién va dirigida esa primera legislación ya vigente, y también la de amparo, para establecer que no haya más efectos generales definidos por el juzgador, sino solo para quien reclame ese beneficio.
al final seguimos con muchos problemas. Uno que puede ser de tipo general, donde seguimos preguntándonos, como desde el siglo XVI, por qué con ese concepto de la servidumbre voluntaria, por qué las víctimas siguen votando una y otra vez a sus verdugos, pero también, por ejemplo, el caso de, hay buenos, muy importantes señalamientos sobre la sobrerepresentación, porque también en el Congreso se está viendo una suerte de fraude a la Constitución. La propia Constitución prohíbe que haya más de 300 diputados por cualquier partido, y Morena con mucho quiere superar esos 300, y también es ilustrativo, por ejemplo, el caso del Partido Verde, que en el caso de mayoría relativa, solamente ganó 3 distritos en el país, 3 con su propio emblema, y con una maniobra jurídica de la coalición que ellos presentaron, se le dan 57 distritos, con lo cual esos votos en realidad son de Morena, con los que llegó hasta 57. Se beneficia de esas curules por anticipado. Morena se queda con esos votos también para beneficiarse después de los plurinominales. Hay que preguntarse también sobre ese procedimiento de fraude de la Constitución. ¿Es por eso válida esa pregunta? Es también el diseño de la Constitución, pero sobre todo son las víctimas. Llevamos varios siglos haciendo esa pregunta de elegir una y otra vez a sus verdugos. Es una forma, Teodoro, de servidumbre voluntaria.